La meditación guiada está a la orden del día y podemos decir incluso que se ha puesto un poco de moda. La gente lo utiliza para tener bienestar emocional, pero también físico. Para hablarnos de lo que es el mindfulness tenemos a Rubén Bello de Clínica Barrientos. ¿Qué tal, Rubén? Hola. Cuéntanos qué es esta práctica, de qué trata, cómo la impartís aquí. Bueno, nosotros en la clínica tenemos varias maneras de impartírsela a los pacientes, a las personas que vienen interesándose un poco por ello, ¿no? Tenemos un tipo de taller que es de característica extensiva, dura 8 semanas, consta de 8 clases, de una duración aproximada de 1h30, 2 horas, dependiendo de cómo se desarrolle cada una de las sesiones, en las que lo que procuramos es otorgar una serie de herramientas y así como un cierto conocimiento, por vago que pueda ser, para que los alumnos comprendan correctamente cuáles son los mecanismos, digamos a nivel neurológico, por decirlo de alguna manera, de cómo funciona la meditación, qué efecto tiene sobre el cerebro, para que así pues les ayude un poquito a seguir adelante en la práctica, porque no es una práctica relativamente sencilla. Al final es como si de un deporte cerebral se tratase, y del mismo modo que cuando una persona quiere empezar a correr, al principio le cuesta y se vuelve un trabajo arduo y duro, lo mismo sucede con el mindfulness o con los ejercicios de meditación, ¿no? Esa atención plena a la que mencionabas antes. Esa sería una manera. Otras son talleres que hacemos a lo mejor más intensivos, donde la duración es de 3 horas. Lógicamente el contenido es un poquito más reducido porque el tiempo pues, no permite abarcar tanto como en el otro, que solemos hacer a lo mejor pues, puntualmente al año, un número limitado de veces, sobre todo de cara a lo mejor del verano, donde pues bueno, tenemos más disposición para poder hacerlos, y luego pues las sesiones, ¿no? Gente que a lo mejor bien prefiere o bien requiere de un cierto entrenamiento un poquito más progresivo, más individualizado, atendiendo más un poco a lo mejor a su necesidad particular, donde pues se va haciendo de guía, por decirlo de alguna manera, dentro del tipo de ejercicio que se puede realizar o del tipo de problema que se puede trabajar. ¿Y qué efecto tiene sobre nuestro cerebro, como decías? Es que es lo principal, ¿no? Lo que primero le enseñáis a las personas. Aquí, bueno, parafraseando un poco a Nazaret Castellanos, ¿vale? Con su permiso allí donde esté, digamos que el cerebro, que ahora está pues muy en boga en lo que son los estudios de neurociencia, digamos que tenemos lo que se conoce como una red neural por defecto, ¿de acuerdo? Que es como una interconexión entre nuestras neuronas a través de una serie de disparos, por decirlo de alguna manera, una serie de ondas que tiene nuestra actividad cerebral, que son de 5 tipos, cada una con sus características en cuanto a velocidad y otra serie de cuestiones, que está trabajando, digamos, de manera permanente. Lo que ocurre es que no siempre trabaja con el mismo porcentaje de activación, ¿de acuerdo? Normalmente o en condiciones digamos de salud o de regulación, nuestro porcentaje de activación de la red neural suele estar en torno al 40 y algo %, ¿vale? Según estudios. Por norma, cuando estamos en una situación digamos un poquito más desarbolada, de estrés, como solemos mencionar, suele o puede subir incluso al 60 y mucho, 70%. Puede parecer que es un porcentaje muy pequeño, pero si, como decía antes, parafraseo un poquito a Nazaret Castellanos, cuando estamos en una situación de esas características, para que os hagáis una idea visual de qué es lo que está pasando realmente en el cerebro, en esa red neural, es como si metiéramos un escorpión dentro de una jaula llena de monos, ¿vale? Pues ese efecto que os puede sugerir la imagen, ¿vale? De qué sucedería en ese momento dentro de esa jaula, es un poco lo que le pasa a nuestro cerebro. Y como tiene un nivel jerárquico muy elevado en cuanto al resto de funciones orgánicas, ¿qué sucede? Pues que empiezan a descontrolarse o desajustarse otra serie de funciones, ¿vale? Lo que se conoce como ejes de estrés, la función del sistema nervioso autónomo, y de ahí para abajo en cascada todas, digamos, las funciones que dependen o que derivan un poco de estos sistemas. Entonces, en el momento que tú empiezas a hacer un deporte, una actividad, este tipo de trabajo, lo que vas haciendo es regular un sistema de mucha relevancia e importancia en la función humana, que lo que va a hacer es irse trasladando hacia estos sistemas que digamos que van un poquito por debajo en función o en importancia, regulando un poco todos esos ejes y pues dando el resultado de un beneficio en salud, no solo físico, como decíamos, sino también lógicamente mental.
además funciona, ¿verdad? Porque está demostrado que, pues como tú dices, baja los niveles igual de cortisol, ¿no? El tema del sistema parasimpático y el simpático, todo esto, o sea, está demostrado que funciona practicar mindfulness. Sí, la evidencia cada vez es mayor, o sea, ya no es una cuestión de opinión, por decirlo de alguna manera, hasta el punto en el que, hay un experimento que se hizo a años A, esto también es algo que Nazaret Castellanos menciona con frecuencia, en el que pues, en una de estas máquinas de medición de la actividad cerebral tuvieron un pequeño fallo, por decirlo de alguna manera, y la persona que estaba formando parte del experimento en observación, que tenía una serie de tareas pendientes de realizar, fue avisado de que, que suspendiese la actividad, que no hiciera nada, mientras arreglaban o reajustaban la máquina. En el momento que lo hicieron y empezaron a recibir lecturas de la persona que estaba dentro de la cabina, se encontraron con que había una actividad cerebral enorme, ¿vale? Entonces, claro, avisando a la persona de que cesase lo que estuviera haciendo, la persona en respuesta contestó que no estaba haciendo nada, ¿vale? Entonces, esto fue un gran impacto en el entendimiento de cómo funciona esa red neural y la función dentro de nuestro cerebro en ese sentido, ¿no? Que es lo que se conoce un poco como ejercicios del cerebro a la deriva, del pensamiento a la deriva, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros realmente dejamos que el pensamiento brote, no hacemos nada ni lo conducimos de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, eso, en un momento determinado, puede convertirse en lo que conocemos como pensamientos rumiantes o pensamientos de anticipación o ensoñaciones, ¿no? Que nos dejan en un marco en el que nuestro cerebro, a pesar de que un acontecimiento haya pasado ya mucho tiempo atrás, seguimos, como quien dice, dándole vueltas. Nos ponemos alerta, ¿no? Entonces eso va subiendo los niveles de activación, por ejemplo, de los ejes de estrés, del sistema nervioso simpático, entramos en procesos de lucha o huida, al margen de que no estemos ni peleando ni escapando de absolutamente nadie, es simplemente nuestro propio cuerpo, por decirlo de algún modo. Entonces, a través de estos ejercicios, a través del mindfulness, de esa atención al momento presente, lo que hacemos es regular esas funciones y regular ese tipo de efectos, ¿no? Porque más allá de lo que la gente cree, cuando nosotros practicamos este tipo de ejercicios, no tenemos por qué encontrar una relajación directa. Es decir, la gente en muchos casos considera de manera errónea que hacer un ejercicio de meditación lo que le va a proporcionar es relajación. Y la relajación es algo que puede llegar o no llegar durante la práctica de ese ejercicio o posteriormente. Pero lo que sí que conseguimos es ese ajuste, por decirlo de alguna manera, de esos ejes, de esos esquemas, que lo que van a hacer, pues lógicamente, es redundar en salud. Y para la gente que no sepa lo que es o cómo se practica, ¿nos puedes decir algún ejemplo de lo que se haga en las clases? Por ejemplo, se pueden utilizar los ejercicios, digamos que tienen mayor complejidad cuanto mayor es el grado de práctica y control. Por norma general se suelen utilizar, por ejemplo, ejercicios respiratorios, de práctica respiratoria, para centrar la atención en el momento presente en tu trabajo respiratorio. Y cada vez que te distraes, que la mente, porque tiene una función automática, entonces se va, digamos, yendo hacia otros pensamientos de los que hablaba antes, que pueden aparecer de repente. Entonces lo que hacemos es ese estímulo físico, ese estímulo corporal en forma de respiración, lo que hacemos es reclamar nuestra propia atención. Y además siempre se recomienda hacerlo de una manera respetuosa y empática, porque cuando la gente empieza a practicar este tipo de ejercicios se frustra. Y dentro de esa frustración llega el sufrimiento, porque intentan hacer algo que supuestamente les va en beneficio, pero consideran que cada vez que se distraen y no están atentos al estímulo que hayan escogido, lo están haciendo mal. Y nada más lejos de la realidad, es parte del proceso. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, puede ser el de la respiración cuadrada, una respiración simétrica, donde los 4 pasos por los que pasa nuestro ciclo respiratorio duran exactamente lo mismo, ¿no? Un periodo inspiratorio con una cantidad de tiempo determinada, 3-4 segundos para empezar, para que sea accesible a una persona que no ha hecho trabajo de esas características nunca. Una apnea inspiratoria, es decir, manteniendo ese aire que acabo de coger la misma cantidad de tiempo, otros 3 segundos, por ejemplo. La fase de expiración, 3 segundos de nuevo. Y una fase de apnea expiratoria, que es sin coger aire, el aire que hemos ya soltado y vaciado, aguantar otros 3 segundos. Y hacer varios ciclos, 10 ciclos, 15 ciclos, dependiendo de la práctica y de la capacidad de la persona, para que de esa manera vaya regulando un poquito todo esto que hemos hablado y mencionado anteriormente. Eso sería uno de tantos.
Pues nada, animamos a todo el mundo a que prueben esta práctica que es beneficiosa para la salud emocional y física. Gracias, Rubén. Nada.